cuanto a que haya una implementación laxa de la normativa. Operaciones interiores, es un tema que todavía no se ha decidido en el Ministerio. Riesgo transitorio. Efectivamente, hay un riesgo, un riesgo transitorio no. Es que yo, con todas las charlas que he dado de este tema, y me remonto que la primera, ¿te acuerdas? Estábamos los dos. La directiva dice lo que dice. Es decir, que a partir de ahora, si ustedes tienen y realizan una determinada operación que podría entrar en el saco de las operaciones reportables, póngales un tic y decir, bueno, vamos a ver si en el futuro, de acuerdo con la transposición, tenemos que reportar o no. Bien, mal, regular, es lo que hay. Dense cuenta que nosotros no somos el legislador comunitario, somos colegisladores, participamos en el proceso de decisión, pero se ha decidido así. Por parte de los Estados miembros, se decidió así y la directiva hay que cumplirla. Pero podrían no aplicarse sanciones a las operaciones del periodo transitorio, por ejemplo. Quizá que tenía que haber empezado por lo principal, y es que, de verdad, que hasta donde yo llego, por parte del Ministerio de Hacienda y el Gobierno de España, creo, se va a hacer una implementación razonable de la normativa. Yo creo que no nos queremos poner los primeros en la manifestación. Es decir, queremos hacer una interpretación razonable, que se cumpla la directiva. Pero no queremos ser más papistas que el Papa, queremos hacer una interpretación razonable. Y la directiva porque, entre otras cosas, un exceso de información es desinformación. Y con esto creo yo que todos ustedes me han entendido. Por lo menos hasta donde yo llego. Tengo la capacidad de decisión que tengo. Yo evidentemente se lo transmito a mis jefes y por arriba pues se decide, ¿no? Pero bueno, yo creo que viene un jefe por ahí. Ha hablado de jefe y aparece el jefe. No habrá sido porque he mencionado la palabra jefe, ¿no? Oye, nos levantamos y ¿qué pasa? ¿Que llego yo y se acaba? Bueno, no. ¿Te quieres quedar aquí? ¿Subes aquí? Sí, ya me pongo, ¿no? Sí. Si os marco más de cerca, por si acaso. A ver, más cositas que me he apuntado. Hombre, el toque liberal de Jaume, mencionando aquí a los maestros liberales de Adam Smith, a Ricardo. Podrías haber mencionado la escuela de Salamanca, hombre. Y la escuela de Salamanca eran teólogos y canonistas, o sea, no eran ni economistas ni juristas, ¿no? Evidentemente, pues no sé, el tema de la inflación normativa pues es un tema que es repetitivo y bueno, es cierto que la Unión Europea, desde un punto de vista fiscal, pues cada vez se está legislando más. Sí. Pero bueno, es lo que hay. Vamos. Y lo del tema de la regulación del asesor fiscal. A ver, esto es... Si ya por sí es suficiente lío la DAC 6, implementar la DAC 6, claro, regularlo en paralelo con la regulación del asesor fiscal, y más teniendo en cuenta un elemento, y es que, claro, yo creo que la regulación del asesor fiscal tendría perfecto sentido a lo mejor en otro contexto, es decir, en un contexto de hace 40, 50 años, donde teníamos un concepto de las profesiones liberales, un concepto evidentemente corporativista, a través del colegio, autorización administrativa, licencia. Pero claro, en un contexto de liberalización de los servicios dentro de la Unión Europea, ponernos a regular ahora el tema de la asesoría fiscal, pues yo creo que, no sé, y al socaire de la DAC 6, no sé si sería un melón pero en todo caso, esa regulación yo creo que no compete en el ámbito a donde yo pertenezco. Es un ámbito que yo creo que depende de otros estamentos, ¿no? Operaciones interiores, imposición indirecta. El ámbito de la directiva, recordemos, y la verdad que recordando a Jesús, que ha hecho muy bien en incidir en este elemento, esta directiva es una modificación de la DAC, ¿no? del año 2011, que se ha modificado 6 veces.
Si vamos a la DAC del año 2011 y no nos quedamos simplemente con la modificación normativa que da lugar a la DAC 6, llegaremos a la conclusión de que en el ámbito, digamos, material de la directiva deja fuera la imposición indirecta, básicamente IVA, impuestos especiales y accisas. Con lo cual, yo creo que ahí el ámbito está bien delimitado. No sé si había apuntado algo más por aquí. El único problema es que tal como ha quedado la directiva ahora, es un poco una directiva omnibus por fascículos, ¿no? Entonces, donde cada fascículo parece que es un poco independiente de los demás. Entonces, yo por eso entiendo la preocupación de Miguel, que efectivamente que sí, parece que debería ser así, pero es lo de siempre, lo mismo que la referencia que dices a la directiva sobre mecanismos transfronterizos de planificación fiscal. Sí, está dicho en el preámbulo, sí, pero no está dicho en el texto articulado. Es más, además en el texto articulado lo que no se dice lo de el carácter abusivo, con lo cual se puede entender que esta definición no aplica respecto del DAC 6. Claro, Jesús, pero no, mira... te digo en el sentido, como ves, que claro, es que... No, si yo entiendo tu... Que sí, nosotros queremos actuar, digamos, claro, correctamente, pero y con una cierta seguridad, y ese es el problema. Sí, lo entiendo, Jesús, perfectamente, pero fíjate, el problema de Bruselas es que, claro, se colegisla con una serie de estados que cada uno, no voy a decir que son distintos, es que prácticamente la cabeza nos funciona de forma diferente. Y encima, a la hora de... Entonces, si hubiéramos querido, o si se hubiera querido precisar el concepto jurídico indeterminado de búsqueda de beneficio fiscal, eso es, o sea, la directiva, vamos, todavía estaríamos negociando el primer párrafo porque se hubiera encasquillado. Entonces, la única forma de salir del paso es establecer una fórmula de consenso, buscar un poco el consenso y luego ir interpretando a lo largo de los considerandos. Los considerandos, insisto, que la gente piensa, la gente le prestamos menos atención, pero luego dan muchas pistas, porque siempre se habla de la planificación, digamos abusiva. Es decir, la búsqueda, insisto, en la realización de un negocio jurídico donde la opción de economía fiscal no es que esté permitida, sino que está santificada, como el caso que hemos hablado de los planes de pensiones. Hombre, pues claramente lo que te está diciendo es que va buscando lo abusivo, la planificación retorcida. O sea, yo creo que todos sabemos lo que más o menos está buscando. Evidentemente hay unos matices y están en los grises, y en los grises pues empezará la complejidad, y qué hago y qué no hago, y no he reportado esta información y resulta que la administración pensaba que sí, pero están en los grises. Pero yo creo que todo el mundo entiende aquí, más o menos, y sobre todo a través del anexo, que es una guía, que se entiende por planificación fiscal agresiva. Sí, si me permites solamente un pequeño énfasis, es decir, este es un plato que nos lo vamos a tener que comer, claro, guste más o guste menos, con lo cual quejarse sirve de relativamente poco, más allá de que en la transposición pues se puedan poner las cosas claras. Yo te recordaba que ciertas cosas de aquí vienen de este espíritu del informe 2008 de la OCDE de intermediarios fiscales y mi querido y casi aburrido o no concepto de relación cooperativa, que en la última reforma de la Ley General Tributaria yo soñé que alguien incorporaría algo. Y primero no había nada y luego nada, hubo la puntualización, creo que era del 92.3 de todo antiguo. Sí. 92.2. O eso. Que parecía una especie de chiste sobre el tema. Entonces, si este plato nos lo hemos de comer, tenemos, como decía antes, la acción 12, que es el espíritu, y hay este triángulo, acción 12, directiva DAX, y el informe de transparencia del Código de Buenas Prácticas con el concepto de relación cooperativa, ¿se podría trabajar desde el Ministerio en recomponer una adaptación made in Spain de lo que se está solicitando que debería ser conveniente para favorecer esta relación de confianza, de transparencia, de evitar problemas y sobre todo de evitar los litigios? Es decir, a mí cuando alguien me pregunta, bueno, pero todo eso ¿para qué sirve? Si todo esto, como decía antes, está poco estructurado, hay pocas empresas que confían en el tema, el informe de transparencia lo presentan pocos y alguno encima mal. Pero yo lo que digo es, si yo soy transparente en este informe de transparencia, lo que he siempre entendido es que tengo una cosa ganada, la no sancionabilidad. Este es mi criterio y creo que los de la gran mayoría. Entre otras cosas estaría bien que alguien en la norma dijera que evidentemente si usted cumple con lo que cumple,
pues usted tiene una ventaja que esta. Pero sobre todo el tema es, ¿estamos en disposición de poder modificar la Ley General Tributaria para adaptar en algunos principios de cooperación entre administración y administrado? Aprovechando que este plato, que nos gusta más o nos gusta menos, hay que comérselo. ¿Podemos aprovechar internamente en desarrollar algo? Actualmente no hay nada previsto, pero vamos, tengo en cuenta lo que me dices, que entre otras cosas es lo que me ha trasladado más gente. Es decir, lo de la famosa relación cooperativa, y que yo, entre otras cosas, creo que se dice, no, es que la relación cooperativa es algo novedoso y tal. Bueno, yo creo que, o sea, si dijéramos que fuera algo novedoso, no voy a decir que os estaríamos insultando, porque es que ya existe desde hace mucho tiempo. Porque vamos, un elemento esencial del funcionamiento de la administración tributaria es la colaboración de todos los asesores, gestores administrativos, que unos desde una posición, digamos, más prominente, otros de una posición más humilde, pero todo el mundo, o sea, es que el sistema tributario español, o sea, la mera práctica ya evidencia una cooperación. Evidentemente que se pueden ir dando más pasos en ese sentido. Yo que creo que puedo hablar en nombre del Consejo de Sí, no, por supuesto. Esto nos tienes a tu disposición desde la unidad, pero sobre todo que a tu derecha tienes a un mega crack conocedor de la materia, y esto hay que aprovecharlo. Muy bien. Bueno, habéis visto que ya está aquí don Jesús Gascón con nosotros. Yo creo que hemos avanzado. Algo más con respecto a las 4:30 de la tarde. No sé si hemos avanzado, que tenemos más dudas o menos, pero algo hemos avanzado. Me decía Jesús que podéis hacer una pregunta adicional si alguien quiere hacerla a los miembros de la mesa. O dos si son cortas. O dos si son cortas. Una muy corta. Creo que sabe la respuesta. La pregunté por lo del suministro inmediato de información. ¿Existe alguna partida presupuestaria reservada para compensar los costes administrativos en los que incurrimos en esos fiscales? Existe, es que tengo que repetir la pregunta, me han dicho. ¿Existe alguna partida, se me ha olvidado ya, Presupuestaria. ¿existe alguna partida presupuestaria para compensar los gastos, los costes en que incurren? No me consta. No le consta. Bueno, pues antes de ceder la palabra a don Jesús Gascón Catalán, director general de la Agencia Tributaria, darle las gracias a los miembros de la mesa, darle gracias a él por estar aquí con nosotros. Nos vamos a quedar con tres cosas que ha dicho Carlos Gómez, con todo, que lo has explicado muy bien, pero te vamos a decir en nombre del Consejo y de la Relación Profesional que te lleves en tu mochila las tres cosas que te hemos pedido, sobre todo a ver si el tema ese transitorio pues podemos ser lasos y podemos de alguna forma incluirlo. El tema que te decía Jaume lo consideramos muy importante, quizá a lo mejor modificar la Ley General Tributaria, pues eso es cuestión de ponerse y añadir este tema de cooperación. Luego el tema de las operaciones interiores, aunque no sea delimitado, pues nos gustaría también que te lo llevaras en tus oraciones y que sepa que nos tienes a tu disposición estas tres cosas, que estamos inquietos, pero estamos activos. Nada más. Y le cedemos la palabra a don Jesús Gascón Catalán. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. La verdad es que supongo que ya habéis dicho todo, con lo cual podría decir aquello de queda clausurado este acto y nos vamos a tomar una cerveza, ¿no? Pero bueno, entiendo que se espera que diga alguna cosa y lo que puedo hacer es contar cómo lo veo yo. En primer lugar, dejar muy claro, y no es pura retórica, que para las administraciones tributarias, y no solo la española, el papel de los asesores fiscales es fundamental. Es cierto que el reflejo normativo de esta percepción es muy escaso, porque el artículo 92.2 de la Ley General Tributaria, pues por decir, dice muy poco, ¿no? Pero es un gran avance respecto a lo que había, porque si te das cuenta, Jaume, lo que teníamos antes era la única referencia a la profesión de asesor fiscal, el artículo 46, cuando regula la representación voluntaria, y dice eso tan glorioso de que puede ser representante cualquiera, incluido un asesor fiscal.
y también un seguidor del Real Zaragoza, un aficionado al reggaetón, en fin, o sea, quiero decir que la ley podía haber dicho muchas más cosas, ¿no? Entonces, bueno, pasar de eso a una referencia a la profesión en el contexto de la relación cooperativa es menos que nada, pero evidentemente es muy poco. Claro, para hacer un desarrollo normativo más profundo, pues primero tendremos que ver qué es lo que decimos, ¿no? Y yo creo que lo importante es el contenido y no tirarnos a la piscina con el cambio normativo sin tener muy claro a dónde queremos llegar y, sobre todo, ojo, sin tener el consenso para hacerlo. Consenso entre las dos partes y consenso social también, porque estos temas, según desde qué perspectiva se ven, se pueden malinterpretar, y ese es un grave problema que tenemos siempre que hablamos de cooperación entre la administración, los contribuyentes y los asesores fiscales, que hay quien ve fantasmas y hay suspicacias. Entonces, la relación de confianza tiene que ser recíproca, pero sobre todo tenemos que convencer a la sociedad de que esto es bueno para todos. También hay que tener clara otra cosa, y es que la fiscalidad es extraordinariamente compleja. Y, claro, los cambios tecnológicos pues ayudan en parte, pero también van creando nuevas modalidades de negocio y, en definitiva, nuevos hechos imponibles, nuevos problemas de control. O sea, que lo comido por lo servido, ¿no? Lo que sí que tenemos muy claro en la administración tributaria es que, por mucho avance tecnológico que haya y por mucho que mejoremos en nuestra prestación de servicios, no podemos llegar a todos los contribuyentes, es imposible. A algunos contribuyentes les podemos resolver sus problemas fiscales fácilmente siendo proactivos, pero a otros muchos no. En particular a los que realizan actividades empresariales y profesionales, sobre todo a partir de cierto volumen de operaciones. Y claro, es preferible que esos contribuyentes actúen asesorados por un profesional que no lo hagan por libre y probablemente de forma descontrolada. O sea que yo creo que este es un punto muy importante. Yo creo que la profesión de asesor fiscal probablemente se tenga que desarrollar de otra manera en el futuro, porque igual que la propia administración tributaria, los cambios inciden, pero estamos muy lejos de que mi robot hable con tu robot. Y aunque mi robot termine hablando con tu robot, al final, cuando surja un problema, lo tendrá que resolver una persona. Entonces, bueno, pues 100 casos lo resolverán los robots, pero al final detrás de eso tendrá que haber alguien que tome las decisiones o llegue a la transacción correspondiente para resolver el problema, ¿no? Es decir, la necesidad de asesoramiento cualificado yo creo que va a existir siempre en la medida en que la fiscalidad siga siendo igual de compleja, y los hechos demuestran que cada vez lo es más. Estamos en un entorno, en un contexto de cambio sin lugar a dudas, ¿no? Porque tenemos la DAC 6, evidentemente, tenemos los mecanismos cooperativos que siguen teniendo mucho desarrollo por delante, pero bueno, hay un código de unas prácticas tributarias para las empresas, la posibilidad, que estamos hablando, de que haya algo parecido también para los profesionales tributarios. Los informes de transparencia están empezando, pero ya empieza a haber un número significativo de grandes empresas que presentan estos informes con un contenido efectivamente muy desigual. Hay iniciativas privadas que pueden tener un gran impacto. Por ejemplo, igual que existe una norma UNE de compliance penal, pues está trabajando en el sector privado, insisto, una norma UNE de compliance fiscal. En la normativa del IVA, que se está debatiendo en estos momentos en Bruselas, se prevé la existencia de la figura del sujeto pasivo certificado, que es algo parecido a lo que existe en el ámbito aduanero. Existe el operador económico autorizado, en definitiva el operador más confiable para la administración y que se beneficia de menos trámites, tiene más facilidades para realizar los trámites aduaneros. Bueno, pues en el IVA en el futuro vamos a tener esto también. Tenemos que ver cómo meterle mano. Quiero decir que para certificar a un operador como confiable, pues habrá que hacer un análisis. En el ámbito aduanero, el análisis es de solvencia, por una parte, es de tener el historial limpio, es decir, estar al tanto en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, y también es de tener un sistema de control interno, de gestión de riesgos fiscales adecuado. Si esto se generaliza, desde luego la Administración tributaria tiene que dar un paso adelante hasta ahora impensable, que es certificar a los contribuyentes. Tú estás certificado, tú no estás certificado. En términos fiscales, esto significará que cuando un proveedor francés venda a un sujeto pasivo certificado español, certificado por la Administración tributaria española como confiable, el vendedor francés venderá sin IVA, es decir, será una operación exenta
que tributará en España por inversión del sujeto pasivo, más o menos como ahora, pero cuando ese sujeto pasivo comprador español no esté certificado, el vendedor francés le tendrá que repercutir el IVA español. Y habrá un sistema de ventanilla única de reparto y tal. O sea que vamos a un sistema de tributación diferenciada según el grado de confianza que el operador le merezca a la administración tributaria. Bueno, pues teniendo en cuenta todo esto, que son muchas cosas, ¿qué podemos hacer? Sin necesidad de cambiar la norma. Luego veremos si todo esto que voy a contar ahora se le podría dar un cuerpo normativo para reforzarlo. Desde luego hay que avanzar en seguridad jurídica, hay que avanzar en confianza recíproca, en relación cooperativa. Bueno, ¿por qué? Porque nos interesa a las dos partes, porque las empresas y los asesores, pues yo creo que cada vez se van dando cuenta más de la importancia del adecuado funcionamiento de la función fiscal dentro de los negocios. La función fiscal no es un departamento esotérico ajeno a cómo funcionan las empresas, sino que tiene que estar dentro de la toma de decisiones y tiene que ayudar a que las operaciones fluyan y a reducir los riesgos que puedan aparecer en un momento determinado. Los riesgos reputacionales son muy importantes. Cuanto mayor es el tamaño de la empresa, esto es más relevante. Lo decisivo es no aparecer en los papeles, normalmente para mal, porque tienes un conflicto, es mucho mejor dar un perfil plano en ese ámbito. Y la transparencia, bueno, pues empieza a ser cada vez más una exigencia, no ya tanto de los agentes sociales como de los propios accionistas y de los stakeholders de la empresa, que lo que quieren es que esté todo claro, clarito, incluyendo los riesgos fiscales que pueda haber. Para la administración, bueno, las administraciones, digan lo que digan, cualquier administración tributaria tiene claro que si no consigue impulsar el cumplimiento voluntario está perdida. Es decir, no conozco ninguna administración del mundo en el que más del 5% de los ingresos procedan de actuaciones de control. El 95% es cumplimiento voluntario. Y claro, lo que tienes que hacer es favorecer el cumplimiento voluntario, porque si no estás muerto. Si te baja el 90% es imposible que dupliques tus resultados de control. Por tanto, subir del 95 al 97 pues es un éxito sin precedentes, ¿eh? Y entonces ese tiene que ser el objetivo fundamental. Por otra parte, la litigiosidad pues es un tema que nos preocupa. La litigiosidad pues es elevada y bueno, en muchas ocasiones puede ser evitable. Y si no es evitable, podemos reducir los plazos de resolución, que eso es un hándicap para las dos partes, ¿no? La transparencia también nos es exigida a las administraciones tributarias. Cada vez tenemos que informar más a la sociedad de lo que estamos haciendo y nuestros resultados, pues bueno, hay que explicarlos con mucho cuidado, ¿no? Tenemos que ser capaces de que la gente entienda lo que estamos haciendo y por qué. A veces un dato malo puede ser un dato bueno y un dato bueno puede ser un dato malo. No sé, pongo un ejemplo un poco periférico, pero si nosotros hacemos 5 operaciones de intercepción de droga durante un fin de semana, pues eso se puede vender como un éxito absoluto y total de qué buenos somos y cuánto hemos incautado, pero también hacer la lectura negativa diciendo cómo está la cosa, ¿no? Que hemos tenido que hacer 5 operativos, o sea, esto está fuera de control. Entonces, bueno, pues en el ámbito fiscal a veces las cosas funcionan así, ¿eh? No por mayor detección del fraude se están haciendo necesariamente las cosas mejor. Entonces, bueno, ¿hacia dónde podemos avanzar? Como decía antes, sin necesidad de cambiar normas. Yo distinguiría 2 tipos de conflictos, ¿no? Unos, los que tienen que ver con lo puramente interpretativo. ¿El gasto es deducible o no deducible? Pues uno dice que es deducible y el otro dice que no. Y luego, los conflictos que tienen que ver más con la frontera tenue entre la economía de opción y la elusión o la planificación fiscal agresiva. Entonces, yo creo que tenemos que separar las dos cosas. En cuanto a los criterios interpretativos, vamos a ver, hasta ahora prácticamente lo único que tenemos son las consultas vinculantes de la Dirección General de Tributos. Bueno, tenemos APAs, en fin, tenemos más cosas, ¿no? Pero simplificando, sin extenderme demasiado, el principal vehículo de seguridad jurídica y de emanar criterios interpretativos son las consultas vinculantes de la Dirección General de Tributos. Hemos utilizado muy poco las resoluciones interpretativas del artículo 12.3 de la Ley General Tributaria. Si conseguimos que nuestros foros cooperativos funcionen adecuadamente,
se podría hacer un uso mucho más intenso de estas resoluciones por parte de la Dirección General de Tributos. ¿Por qué? Porque en los foros los profesionales tributarios y la Administración tributaria pondrían en común casos que trascienden de la anécdota individual. Es decir, si tenemos un conflicto, me remonto al pasado, que siempre es menos arriesgado que hablar del presente, ¿no? Tenemos un conflicto con el cambio normativo de las sociedades civiles, pues en lugar de presentar 200 consultas descontroladas, pues igual hubiera sido mejor que nos hubiéramos juntado en un grupo de trabajo del foro y hacer una batería de casos, y esos 15 casos que se hubieran resuelto mediante resolución. Lo pongo como ejemplo de que esto, si somos capaces de colaborar las dos partes, puede contribuir mucho a reforzar la seguridad jurídica y a sentar criterios por parte de la Administración. Luego la Administración, evidentemente, también puede publicar sus propios criterios siempre que no contradigan los de la Dirección General de Tributos en aquellos casos en los que no hay pronunciamiento formal. Lo estamos utilizando muy poco, lo podemos utilizar bastante más. Claro, ¿qué supondría todo esto? Pues supondría que la Administración sería mucho más transparente y que el asesor fiscal sabría qué es lo que defiende la Administración en un momento determinado sin tener que esperar a la actuación de comprobación, que es como te enteras ahora de cuál es el criterio. Entonces, ¿qué tendría que hacer el asesor fiscal? Bueno, haría lo que le dé la gana, evidentemente, ¿no? Pero ¿qué tengo yo en la cabeza? Pues, hombre, al cliente lo razonable sería decirle, mira, yo creo que es deducible, pero que sepas que hay un criterio de la Administración que está colgado en la web o que está publicado de no sé qué manera, en la que ellos dicen que no es deducible. Tú mismo, ¿qué hacemos? Si nos acomodamos al criterio de la Administración, pues esto te cuesta dinero, evidentemente. Si mantenemos un criterio que yo creo que se puede defender, pues asumimos una contingencia fiscal, y es que la Administración regularice, y eso puede tener unas consecuencias. Incluso podemos ir a una opción intermedia. ¿La opción intermedia cuál es? La opción intermedia es: yo declaro, tú declaras de acuerdo con el criterio de la Administración y luego impugnas la autoliquidación. ¿A dónde quiero llegar? A lo que quiero llegar es que si el número de criterios que son públicos por parte de la Administración es mucho más amplio, claro, este mecanismo se puede potenciar bastante. Claro, si me llega una impugnación de autoliquidación en la que lo único que hace la Administración, el contribuyente, es manifestarse en desacuerdo con un criterio firme de la Administración tributaria, esa impugnación de autoliquidación la Administración tributaria la puede resolver en minutos, porque queda marcada como, oye, que yo lo que quiero es llegar a los tribunales. No tengo ninguna gana de discutir contigo porque tú me has dicho lo que piensas de antemano. Claro, si queda abierta la vía para llegar inmediatamente a los tribunales, bueno, pues incluso la vía económico-administrativa se puede resolver de manera inmediata, porque sería absurdo que la Administración emita un criterio que no esté respaldado por el TEAC, ¿no? Sería una temeridad. Habría que buscar una fórmula para que conocieran previamente los criterios y demás. Es decir, que estamos llegando a un fast track. Lo que digo es que puede haber un fast track sin necesidad de cambiar la norma, porque el Tribunal Económico Administrativo no tendría ningún problema en despachar también el asunto en escasos días. Se lo quita de encima. Menos cargo, menos pendiente, ¿no? Ya es más complicado lo que pasa a partir de ese momento, porque claro, te metes en la vía de la jurisdicción contenciosa administrativa. En la vía de la jurisdicción contenciosa administrativa ahora tenemos cositas. Tenemos el artículo 77, pero claro, las transacciones en el ámbito contencioso administrativo pues brillan bastante por su ausencia, es decir, es un tema que bueno, habría que considerar qué hacíamos con él. Y luego tenemos el nuevo recurso, ya no tan nuevo, recurso de casación, ¿no? Claro, el nuevo recurso de casación, pues bueno, también le podíamos dar un impulso, porque si los foros cooperativos ponen de manifiesto que hay un desacuerdo irremediable entre la posición de la Administración y la posición de los contribuyentes o de los profesionales que los representan, pues hombre, sería cuestión de decirle al Tribunal Supremo, este asunto, por favor, o mejor dicho, al Tribunal de Instancia, este asunto, por favor, elévelo usted para que cuanto antes tengamos el criterio definitivo. No me atrevo ni a hablar, lo voy a decir, pero vamos, no me atrevo a proponer en serio, sino como simplemente una vía para explorar, si todo esto fuese adelante, aquí ya me estoy alejando varios años en el tiempo, ¿no?, en una cuestión precasacional.
igual que existen las cuestiones prejudiciales, pues una cuestión precasacional. Porque si todo el mundo está de acuerdo en que no nos vamos a poner nunca de acuerdo con ese criterio, porque las posiciones son enfrentadas, ¿qué hacemos esperando 8 años al Tribunal Supremo? Pues que el intérprete último de la norma se pronuncie cuanto antes. ¿Quién por la parte del sector privado tendría interés en que ese pleito se prolongue? Pues probablemente nadie. Y por parte de la Administración, tampoco.